Acá lo que vamos a ver es toda una serie de elementos que contribuyen a la conformación de las telecomunicaciones, partiendo de lo más básico, incorporando conceptos alámbricos, inalámbricos o físicos o inalámbricos, de manera tal que ustedes tengan una idea completa y concreta de lo que las telecomunicaciones ofertan en un inicio, llamémosle introductorio, de las telecomunicaciones. Recuerden bien de que los medios de transmisión están dados de manera física o alámbrica y de manera inalámbrica en el contexto de las telecomunicaciones modernas. Vamos a empezar, como ustedes pueden ver en la pantalla, con una serie de conceptos básicos sobre diferentes tipologías y formatos en las telecomunicaciones digitales. En determinado momento voy a solicitarles a ustedes de que se saquen una imagen, porque de hecho algunos gráficos o tablas no se encuentran en los PDFs. Entonces es necesario que los tengan ustedes guardados en sus celulares como imagen para luego poderlas imprimir. Muy bien, empecemos viendo entonces TCP. TCP es una modalidad de cable establecida en función de su configuración interna. No siempre TCP maneja consideraciones básicas relacionadas a su estructura, sino también transmite algunos conceptos teóricos que ustedes deben conocerles más, ya los han visto, pero necesitamos profundizar algunos conceptos. Muy bien, entonces veremos lo que sucede bajo esta configuración. De hecho, partiremos indicando de que TCP son las siglas de los pares de cobre que se utilizan normalmente en las comunicaciones o se utilizaban normalmente en las telecomunicaciones telefónicas, de manera tal de que tenían una configuración interna de la manera descrita en la gráfica. Yendo de afuera hacia adentro, contaban con una envoltura, contaban con un blindaje trenzado, contaban con un blindaje no necesariamente de papel metálico, sino también de algún polímero, y dentro recién en cada uno de ellos se establecían los pares de cobre de manera trenzada, como pueden apreciar ustedes. Esta situación, esta estructura interna, obedecía a varios aspectos, por ejemplo, que mantenían una velocidad bastante baja, del orden de los kilobits por segundo, kbps, tenían un ancho de banda moderado, y los tipos de modulación que eran aceptados estaban casi concentrados o centrados en modulación analógica, es decir, en la transmisión de datos a baja velocidad bajo ciertas configuraciones de orden técnico. Por ejemplo, se denominaba pares de eh, 10 conductores, de 100 conductores, cables de 1000 conductores, hasta que llegaban a circunstancias constructivas donde ya el grosor de los pares tenía que ser de alguna manera eh, transmitido, sustituidos por instalaciones subterráneas, es decir, eran demasiado pesados. Entonces, como particularidades de un cable TCP, tenemos una velocidad del orden de kbps, un ancho de banda bastante reducido,
y tipo de modulación que caracterizaba la analógica, donde teníamos utilizados en sistemas AM, FM y PM, ¿verdad? Muy bien. Sáquenle una imagen a una imagen a esta diapositiva, porque en algún momento el profesor puede incorporar una consulta indicando de que se grafique la estructura interna de un cable PSP. Muy bien. Pasemos a ver cable coaxial. Eh, Normalmente los cables coaxiales están sujetos a instalaciones o a conexiones de cierta distancia que no necesariamente son grandes, tienen la particularidad de trabajar con velocidades bastante mayores, del orden de Mbps, eh, forman un contexto de redes muy accesibles desde su instalación inicial hasta la unión de datos o la transmisión de datos entre interfaces, de manera tal de que vamos a empezar su descripción de manera estructural. Como pueden apreciar en la pantalla, hay diferentes figuras de lo que es un cable coaxial. Me interesa que ustedes tengan una visión inicial de lo que representaría, por ejemplo, esta modalidad estructural que estoy remarcando por acá. ¿Qué es lo que apreciamos? Pues apreciamos una cubierta exterior. Esta cubierta exterior tiene por debajo un blindaje trenzado que de alguna forma se constituye en el retorno de la señal a través del cable coaxial. A continuación tenemos un blindaje. Este blindaje separa el blindaje trenzado del conductor central. Y además tiene otro blindaje entre medio denominado por un dieléctrico o por un polímero que también sirve de aislante para que no exista un corto entre el conductor central y el blindaje trenzado. Esta configuración pueden ustedes tomarla en cuenta en el caso de que se les solicite una gráfica estructural de lo que es un cable coaxial. Por el otro lado, si ustedes pueden ver en la gráfica siguiente, acá, en la gráfica siguiente, se mantienen los mismos términos en cuanto a una estructura externa, plástica externa, un conductor externo trenzado, un dieléctrico aislante y el conductor central. Recuerden muy bien que los dieléctricos, los aislantes, separan el conductor central del conductor externo. El retorno de la energía de la corriente que se transmite por un cable coaxial, si bien la señal es obtenida a través del conductor central, pues el retorno, una vez consultado haciendo contacto con el transmisor, retorna por el conductor externo o blindaje trenzado. El resto maneja las mismas consideraciones. Hay una cubierta protectora, ya en esta parte de la gráfica, hay una cubierta protectora por acá, hay un material aislante o polímetro o dieléctrico, que son términos similares. Tenemos el conductor central, cuyo núcleo es de cobre, una cubierta externa que cumple las mismas funcionalidades de la anterior. Finalmente, en esta última gráfica que está por acá,
Ya se ve desde otro punto de vista exactamente lo mismo. El conductor externo, por acá, hay una cubierta protectora de plástica que genera un grado de protección de la malla metálica. Hay un aislante de protección adicional y está el núcleo de cobre. Entonces, como les decía, me parece que ustedes podrían tomar en cuenta, primero sacarse una imagen de lo que representa la configuración estructural de un cable coaxial. Esta imagen pretende mostrar todas las partes, me refiero a esta imagen de acá, todas las partes constitutivas de un cable coaxial. Bien, a partir de ciertas consideraciones, este tipo de cable se utiliza en el enlace de diferentes periféricos o interfaces electrónicas que se constituyen con algunos parámetros que enseguida les estoy comentando. Por ejemplo, como les dije, velocidad mayor que un par de cobre en Mbps, un ancho de banda considerable y por lo tanto una calidad de señal transmitida de mejores condiciones en cuanto a datos digitales, desde un extremo transmisor a un extremo receptor. Muy bien. Por favor, entonces una imagen de esta diapositiva antes de que empiece a borrar los detalles que les he puesto. Muy bien. Mm, Vamos entonces a borrar algunas características que tenemos por acá. Pues, perfecto. Voy a salir un momento de la pantalla para hacer algunas consultas. Buenos días, Leandro. Buenos días, Leandro. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo le va? Bien, Leandro. Hemos visto hasta ahora dos tipos de cables. ¿Puedo indicarnos cuáles son? El TCP y el cable coaxial. Bien. Eh, Se supone que ambos son de características alámbricas. Manejan una cierta diferencia en cuanto a su velocidad. Recuerda aproximadamente los datos referentes a la velocidad que maneja cada uno de ellos, Leandro. No, la velocidad no. No se preocupe, tome nota. Y todos, por supuesto. La velocidad establecida promedio para un cable o par de cobre está en el orden de los kbps, kilobits por segundo, 19,2 kilobits por segundo exactamente. En cambio, en un cable ya de características de coaxial, la velocidad de transmisión de datos digitales es del orden de megabits por segundo, mbps. ¿De acuerdo, Leandro? Está bien, ingeniero. Perfecto. Doctor, Muy bien. Continuamos. Bien, ahí tienen en la descripción general de lo que vamos a ver en la clase de hoy, el TCP o par de cobre, cable coaxial que acabamos de ver. Entraremos a ver algo muy importante que es fibra óptica. Presten muchísima atención en todo el contenido académico que van a recibir ustedes acerca de fibra óptica. A manera de introducción, vamos a tener la mención de dos tipos de fibra óptica
monomodo y multimodo. Monomodo tiene el core o el núcleo con características de diámetro menores que un multimodo, donde el core es un poco más grande en unidades de milímetros, en micras. Entonces, primera observación. Segunda observación, cada uno de ellos, monomodo y multimodo, tienen un criterio de instalación en función de la distancia o anillo óptico a cubrir. Por ejemplo, se utiliza cable monomodo para cubrir anillos de grandes distancias y multimodo para configuraciones y longitudes de conexión más cortas. Normalmente se utiliza una configuración de mil 1000 kilómetros para utilizar cable fibra óptica monomodo y mayores a 1000 kilómetros ya utilizamos una configuración monomodo. ¿Está? Entonces, esto equivale a que hace bastantes clases anteriores habíamos previsto que la atenuación también estaba en función de la distancia del medio en el cual nos desenvolvíamos. Muchas veces el medio alámbrico tiene también sus atenuaciones y se precisa de amplificadores ópticos cuando nosotros tenemos algún tipo de problema por la configuración estructural del tendido de la fibra. También es necesario que consideren en fibra óptica los tipos de empalmes. Normalmente, cada bloque de fibra, cada carrete de fibra, utiliza en su culminación la necesidad de realizar empalmes. Cada bloque de 500 metros, por ejemplo, utiliza un empalme en dos figuras, un empalme mecánico y un empalme por fusión. El empalme mecánico tiene una atenuación producto del hecho del orden de 3-4 dB. En cambio, un empalme por fusión alcanza 0,2-0,3 dB. Es decir, hay menos atenuación con un empalme por fusión. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Pienso que estas son las principales características de fibra óptica, en las cuales vamos a manejar algunas consideraciones, primero gráficas y luego ir observando algunos detalles. De hecho, necesitan ustedes sacarse una imagen, una foto de esta diapositiva, en la cual vamos a observar algunos detalles. Básicamente, la fibra óptica tiene una característica. La fibra es un elemento muy delicado. No se puede tomar una porción de fibra, un cabezal de fibra y comenzar a instalarlo, a estirarlo para una instalación concreta. Debe tener un espacio en el cual se produzca el elemento de tracción, que es este elemento amarillo que viene acá. Pero estructuralmente viene una cubierta exterior, por debajo viene el elemento de tracción, tenemos un buffer de 900 micrómetros de diámetro, un revestimiento, netamente es un polímero de aislamiento, y en realidad la fibra, o en el lenguaje técnico denominado pelo. Esta configuración entonces, que les estoy mostrando acá, representa en cierta forma las características más generales de una fibra. Asuman ustedes de que tengan una pregunta en la evaluación del primer, segundo parcial, examen final, en la cual se les pida describir las partes componentes o constitución interna de una fibra óptica. Con esta imagen es más que suficiente. Pasemos a ver la siguiente. La siguiente imagen
la siguiente imagen ya es una característica un poquito más especial porque reúne algunos conceptos que me gustaría que ustedes lo tengan. Primero, como pueden ver, tenemos la cubierta exterior por acá, la cubierta exterior. Tenemos también, me refiero a esta, ¿verdad? La cubierta exterior. Tenemos también el elemento propio de tracción. Por dentro tenemos una fibra de estructura ajustada. Ustedes aprecian acá que esta fibra óptica en realidad maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fibras internas, donde cada una de ellas se maneja de manera independiente. Es decir, contiene la transmisión de muchísima información, un ancho de banda muy considerable, muy grande, de manera tal de que puede transmitir por cada fibra diferente tipo de datos digitales. Este es un corte transversal de una fibra de óptica de 12 pelos, de 12 pelos. Esta es una fibra de un solo pelo y esta de 12 pelos. El detalle principal en una fibra óptica se constituye en el núcleo. El núcleo se denomina también core. Se los voy a escribir acá. El núcleo es igual a una expresión en inglés core. Por lo tanto, el diámetro del core, el diámetro del núcleo, define qué fibra es monomodo y qué fibra es multimodo. Recuerden, fibra monomodo para grandes distancias y multimodo para cortas distancias, del orden de menos de 1 kilómetro, ¿verdad? De utilización cuando tenemos que usar fibra multimodo, la distancia a cubrir máximo es de 1 kilómetro. Muy bien, muy bien. Dado y dicho aquello, analicemos entonces algunas unidades. Fíjense, en este corte que tenemos acá, vamos a cambiar un poquito de color. Este, esta figura que tenemos acá maneja una descripción de diámetro. Tomen en cuenta lo siguiente. Los revestimientos de sílice con los cuales estamos trabajando son del orden de 125 micras en un conductor, en un core. El núcleo está comprendido, este espacio rojo que ven acá, en 62.5 a 50 a 9 micras. Diferentes tipos de diámetros y así sucesivamente hasta llegar al recubrimiento, este recubrimiento que estoy marcando acá de 900 micrómetros, elaborado constructivamente bajo esta figura, o sea, la cubierta prácticamente interna que rodea al pelo, a la fibra óptica. Muy bien, necesito una imagen de ustedes sobre este detalle, ¿sí? Sáquense una imagen, por favor. Bien, hecha la imagen, vamos a borrar unas cosas de acá que no nos sirven. Ahí estamos. Perfecto. Las imágenes que vienen son igual muy importantes, demasiado importantes para las respuestas que tengan ustedes que realizar en función de alguna probable pregunta en las evaluaciones. Así que, por favor, tomen y presten muchísima atención. Seguimos. Se trata de lo siguiente. Fíjense, vamos a hablar de onda de luz. En una fibra óptica se transmite luz
se transmite longitudes de onda, no se transmite pulsos eléctricos. Básicamente, lo que se transmite es luz. Entonces, en sus apuntes de clase, por favor, colóquenme como onda de luz y inmediatamente me sacan una imagen en sus celulares acerca de esta diapositiva. Esta diapositiva tiene un montón de información en las cuales vamos a trabajar en esta clase y también como elemento básico para valoraciones o evaluaciones de primer parcial, de segundo parcial o examen final. Por favor, presten muchísima atención. ¿Por dónde vamos a empezar? Ya les digo, saquen su imagen porque después voy a rayar algunas cosas. ¿Por dónde vamos a empezar? Primero vamos a describir que tenemos una determinada cantidad de ventanas. Bueno, estas ventanas las voy a colocar acá en este recuadro y se denominan ventanas porque se constituyen en longitudes de onda típicas en las cuales se genera o se produce la transmisión de luz, la transmisión de longitudes de onda. Estas son ventanas de operación. Primera ventana, segunda ventana, tercera ventana y cuarta ventana. ¿Dónde están ubicadas? Están ubicadas a una longitud de onda, la primera ventana de 850 nanómetros, la segunda ventana 1300 nanómetros, la tercera ventana 1550 nanómetros y la cuarta ventana 1600 nanómetros. No tenemos una descripción más cabal que la que les estoy mostrando para definir cada ventana. ¿Qué quiere decir? Que cuando transmitimos datos digitales por fibra óptica, tenemos que precisar por qué ventana estamos transmitiendo, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Sin embargo, es conveniente hacer notar lo siguiente. Vamos a hablar de la primera gráfica que tenemos acá, denominada atenuación de la fibra óptica. Vamos a hablar entonces de esta gráfica que tenemos acá. Perfecto. Presten atención, por favor, mucha atención. Está constituida por un sistema de ejes ordenado, atenuación en dBs por kilómetro y un eje de abscisa de longitud en nanómetros. O sea, este sistema de ejes coordenados maneja en el eje de las abscisas longitud de onda, lambda, expresado en nanómetros, y en ordenadas la atenuación en dBs por kilómetro, o sea, la cantidad de atenuación por kilómetro. En el eje de las abscisas tenemos desde 700 nanómetros hasta 1700. Como se darán cuenta, cubre totalmente el número de ventanas, digo bien, como también su longitud de onda característica, específica para cada una de ellas. En cambio, el eje de ordenadas parte de 0 y llega a 3.0, es decir, maneja la cantidad de dBs por kilómetro. Esta gráfica tiene la característica de describir en primera instancia las ventanas. Primera ventana, segunda ventana, tercera ventana y cuarta ventana. Con color, ¿ven? Primera ventana, segunda ventana, tercera ventana y cuarta ventana. De hecho, la curva o las curvas siguen, vamos a empezar por la fibra multimodo, aquella que se utiliza para distancias menores a 1 kilómetro.
y tiene esta característica segmentada, como pueden ver, segmentada. Verán ustedes que la atenuación referida a este eje va disminuyendo conforme va incrementándose la longitud de onda, va incrementándose de ventana en ventana, ¿verdad? Y en este punto máximo, en este punto donde está la flechita azul, lo que representa es una alteración producto de alguna malformación en la construcción de la fibra óptica. Normalmente son moléculas de aire o de agua que en el proceso de fabricación generan una mayor atenuación. Fíjense, acá tenemos casi una atenuación de 1.4 dB por kilómetro. Pero en cambio, en otra parte, para otra ventana, digamos, para la primera ventana 850K, la atenuación es mayor. Por lo tanto, aparentemente, el producto de una atenuación, de un pico de atenuación, es debido a un factor de construcción en la fibra, ya sea monomodo o multimodo. En este caso, estamos hablando de multimodo. De igual manera, tenemos en la línea negra que ven por acá continua las condiciones de funcionamiento de una fibra monomodo, o sea, aquella fibra que se utiliza para distancias mayores a 1 kilómetro. Esta fibra tiene el mismo fenómeno de atenuación mayor, porque fíjense cómo en función de pasar de la primera a la segunda a la tercera ventana, la atenuación disminuye, pero en la ventana correspondiente a 1400 nanómetros, que estaríamos entre la segunda y la tercera ventana por acá, para esta longitud de onda, pues la atenuación vuelve a subir drásticamente, ¿verdad? Y continúa luego bajo esta perspectiva de grafo. Muy bien. Hay unas pérdidas que se generan en toda fibra óptica. Esas pérdidas están de alguna forma relacionadas con un balance de potencia interna en la fibra. Entonces, pueden ver ustedes en la línea punteada la pérdida debido a una dispersión intrínseca interna de la fibra, que básicamente es más nominativa que aplicativa. También es necesario observar en esta gráfica las bandas en las cuales se transmiten estas señales, me refiero a los rangos de frecuencia. Utiliza banda E, utiliza acá, utiliza banda E, se utiliza tercera y banda C y banda U para la generación y transmisión de datos. Bien, básicamente esta es la configuración del fenómeno de atenuación en una fibra óptica considerando los dos tipos de fibra. Muy bien. Por el otro lado, y esta vez voy a... sáquense una imagen, por favor, con este rayado que le puse aquí a la diapositiva. Sáquense una imagen para que comience una explicación aparentemente similar a la que tenemos acá en esta otra gráfica, donde nos llama la atención en esta otra gráfica el criterio con el cual se describe la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ventana. ¿Está? Bueno, nos hemos sacado la diapositiva. Nos hemos sacado una imagen, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a pasar a describir. Vamos a cambiar de color a este. Vale. Vamos a pasar a describir las características de esta gráfica, que aproximadamente son las mismas. Bien, les decía, igual que en el caso anterior, en el eje de abscisas, vamos a tener la longitud de onda en micrómetros,
vamos a tener, recuerden que estamos hablando de micrómetros 10 a la menos 6 y nanómetros 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, vamos a tener una primera ventana establecida en el rango de 850 nanómetros aproximadamente, fíjense, corresponde a ese valor. La segunda ventana la vamos a tener en 1300, aproximadamente corresponde a este valor que tenemos acá, 850 por acá. La tercera ventana está comprendida en 550, que más o menos corresponde al valor intermedio que tenemos acá, tercera ventana. Y la cuarta ventana corresponde a 1600 nanómetros, que la tenemos direccionada acá. ¿Mm? La cuarta ventana. Muy bien. Ustedes observen que hay unas curvas. Esta curva naranja, esta medio gris y esta roja. Y se refiere a las décadas en las cuales se manejaban las pérdidas. Optical loss está referida a las pérdidas ópticas, igual en dB por kilómetro, igual que la anterior gráfica, ¿ven? dB por kilómetro. Entonces vamos a ver las fibras más antiguas. Eh, Cuando nosotros tenemos las fibras más antiguas, estamos hablando de late, y fíjense cómo la atenuación maneja un comportamiento casi similar al que tenemos acá, donde existen picos debido a malformaciones en la fibra. También tenemos unas gráficas de atenuación correspondientes a la construcción de fibras de los años 80. Pues manejaban atenuaciones bastante altas, ¿no es cierto? Fíjense, atenuaciones bastante altas. Sin embargo, luego de un tiempo, las fibras modernas que se fabrican ahora tienen muchísimo menor atenuación. Es esta línea roja que tienen por acá, donde inclusive en los puntos donde tenemos o teníamos una gran atenuación por malformaciones constructivas, pero esa atenuación es muy pequeña y está por debajo, fíjense, en el caso de este punto, estamos hablando casi de 0,4 dB por kilómetro. Bien, ahora sí, sáquense una imagen de acá. Vamos a hacer algunas preguntas, algunas consultas a los estudiantes. Bien, ¿está? Tenemos la imagen. Jenny, ¿se sacó una imagen por si acaso? Sí, sí, doctor. Ya, le estoy escuchando muy bajito. Jenny, tal vez pueda aumentar un poquito el volumen, por favor. Sí, sí, doctor, lo estoy. Muy bien. Perfecto. Vamos a borrar algunas cosas de acá. Y en base a los apuntes que estoy muy seguro que me están tomando en sus apuntes de clase, vamos a elaborar algunas preguntas para todos ustedes. A ver, vamos a borrar todo esto. Perfecto, voy a salir un cachito de la pantalla y nos vamos a poner a conversar, muchachos, un poquito a conversar. A ver, obviamente el tema de la fibra óptica, como les ha parecido, y seguro que es así, es un tema muy interesante. La fibra óptica se constituye en una base fundamental para las conexiones o conexionados de redes o anillos ópticos alámbricos, y en muchos casos se constituye en el reemplazo ideal, óptimo, de comunicaciones para las comunicaciones satelitales. Y en el mejor de los casos,
se tiene una red alámbrica de fibra óptica y una red satelital trabajando en tándem, trabajando al mismo tiempo, una como backup o respaldo de la otra. A ver, vamos a ver. Me gustaría hablar acá con Naira. Naira, buenos días, Naira. Doctor, buenos Naira, días. buenos días. ¿Cómo le va? Naira, ha visto en las diapositivas que acabamos de exponer algunas características muy interesantes. Habrá usted observado que tenemos diferentes curvas para diferentes tipos de fibra. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de fibra, Naira? Doctor, la Naira, pregunta me puede repetir. Mi señal está medio lenta. no se preocupe. Le preguntaba cuántos tipos de fibra conoce. ¿Cuáles son esos tipos de fibra? Bien, voy a ayudarle. Tenemos dos La tipos de fibra. fibra óptica y fibra óptica en monodo y multimodo. Doctor, ¿está Correcto, bien? correcto. Monomodo y multimodo, ¿verdad? ¿Cuál de esas dos fibras tiene un núcleo menor que el otro? Es decir, ¿cuál de las dos fibras, monomodo o multimodo, tiene el núcleo más pequeño en El diámetro? monomodo. Correcto. Esta característica de tener el núcleo con diámetro menor implica que la radiación, la propagación de luz equivale a una direccionalidad interesante porque evita los rebotes en los extremos del conductor de manera pronunciada. Esto más o menos para reforzar por qué se elige fibras monomodo para las grandes distancias, ¿verdad? Ok, Naira, muchas gracias. Vamos a continuar con Álvaro. Álvaro Kevin. Buenos días, Álvaro. Buen día, Doc. Álvaro, pues, ¿a qué se deben esos picos pronunciados que se ven en las diapositivas relacionados con la atenuación de una fibra, ya sea monomodo o ¿De onda de multimodo? luz? ¿A qué se debe, Álvaro? Mm, No Porque sabría ir. no se preocupe, esos picos que estoy seguro, ha sacado una imagen, ¿verdad, Álvaro? Sí, ingeniero. Esos picos son debidos a malformaciones constructivas en la elaboración de fábrica de las fibras, tanto monomodo como multimodo, por la presencia de moléculas de aire o moléculas de agua que, bueno, en algún momento y por accidente se han adicionado al proceso de fabricación de sílice o vidrio que tenemos en la construcción como elementos básicos de la fibra. ¿Está bien, Álvaro? Está bien, ingeniero. Muy bien. Me está degradando, Álvaro. Bien, pasemos a ver otra pregunta. A ver, Giovanna, buenos días, Giovanna. Buenos días, doctor. Una pregunta aproximadamente similar. Usted ha observado que conforme em, se aumenta la longitud de onda correspondiente a cada ventana, el comportamiento de una fibra, ya sea monomodo o multimodo, varía. ¿Cuáles son las ventanas, Giovanna? ¿Cuántas ventanas tenemos en fibra óptica de trabajo? 4 ventanas, sí, doctor. Eso es, perfecto. ¿Recuerda en qué longitudes de onda trabajan?
850 nanómetros. La primera ¿Ya? ventana y la segunda ventana 1300 nanómetros. La tercera ventana en 1550 y la cuarta ventana 1600 nanómetros. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a pasar a hablar con Santiago. Santiago, buenos días. Buen día, doctor. Santiago, eh, ¿cómo considera, es decir, de qué manera o qué limitante en distancia tiene usted para utilizar fibra monomodo o fibra multimodo en un anillo óptico? ¿Qué distancia es aquella que define hasta acá utilizo monomodo y hasta acá para adelante multimodo? La monomodo es por arriba de los 1000 kilómetros, la multimodo por debajo de los 1000 kilómetros, si no estoy mal, doctor. Eh, sí, mire, es la unidad. La monomodo, en realidad, partamos de la multimodo. Tiene que corregir en su apunte, ¿ya? La multimodo, vamos a trabajarla hasta 1 kilómetro. Se utiliza fibra multimodo hasta 1 kilómetro. Y por arriba de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 100 kilómetros, se utiliza monomodo. Eh, ¿Está bien, Santiago? Sí, está bien, doctor. Disculpe. Ok, una corrección y ya está. Muy bien, muy bien. Perfecto, voy a volver a la clase. Ahí tienen las imágenes de las cuales estábamos conversando. Eh, en la segunda imagen, la que está prácticamente alrededor del cursor que estoy viendo acá, como pueden ver, los niveles de atenuación son bastante menores con relación a fibras ópticas que se hayan fabricado en las décadas anteriores, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Un ejercicio para todos. Vamos a utilizar la primera descripción de atenuación de fibra óptica. Tomen nota, por favor, todos. Jenny, si es tan amable en tomar nota, son ejercicios prácticos que me deben resolver en la casa. ¿Está Jenny? Jenny, Está bien, doctor. cada vez le escucho más bajito, Jenny, ¿qué le pasa? Auméntele un poquito el volumen, por favor. Bien, primer ejercicio. Primer ejercicio. Es tan importante que lo hagan como que ni siquiera se los voy a pedir, pero sí, si viene el ejercicio en un parcial, en un examen final, deben saberlo resolver, ¿de acuerdo? Primer ejercicio. El enunciado dice, determinar la atenuación, cópienlo por favor, el primer ejercicio, determinar la atenuación en un anillo óptico, de longitud 750 metros, correspondiente a la primera, segunda, tercera y cuarta ventana, donde la longitud, donde la longitud del anillo donde la longitud del anillo es de
perdón, donde la longitud del anillo es la mencionada, manteniendo la identificación del punto de mayor atenuación por falla constructiva. ¿Está? Muy bien. Entonces, ese ejercicio me lo resuelve. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. El anillo óptico tiene 50 kilómetros de longitud. Tiene 50 kilómetros de longitud. Determinar el valor mínimo de atenuación, determinar el valor mínimo de atenuación observando todas las ventanas o tomando en cuenta todas las ventanas. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Identifique el tipo de fibra óptica. Identifique el tipo de fibra óptica a ser utilizada. Identifique el tipo de fibra óptica a ser utilizada en una red óptica D, inciso A, 0,90 kilómetros, 0,43 kilómetros, 10,5 kilómetros, $250 kilómetros, inciso A, B, C, D. Son 4 incisos, ¿no? Muy bien. Sí, Jenny, ¿son 4 incisos? Sí, doctor. Bien. Perfecto. Entonces, para esas distancias indicamos cuál es el valor de la fibra. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Punto seguido. Indique la atenuación correspondiente en la primera ventana. Cuando les digo indique la correspondiente atenuación en la primera ventana, lo que ustedes van a tomar es este punto medio. ¿Ven en el cursor? Este punto medio. Este punto medio. ¿De acuerdo? Como son figuras, como son rectángulos, siempre utilicen el punto medio. En el punto medio. Perfecto. Muy bien, muchachos. Estos 3 ejercicios son sumamente importantes. Los deben resolver. Miren, no se los voy a pedir que me lo entreguen en una hoja, que me lo traigan, que me lo pongan en la plataforma, Moodle, no, nada. Háganlos, simplemente háganlos.
Y una vez que lo realicen, directamente consulten la figura que tienen acá en la diapositiva, estén seguros de los resultados y si tienen alguna duda, pues a mí me tienen en la clase del día de mañana. ¿Está bien? Perfecto. No se olviden en este punto que esta noche tienen que rendir su cuestionario sobre la parte B. No se vayan a descuidar. Perfecto. Vamos a hacer un break de 5 minutitos. Un break de 5 minutitos con objeto de que estiren un poquito las piernas. ¿Está? 5 minutitos y volvemos con la clase. Está bien. Mientras tanto, quisiera hablar un cachito con... Déjenme ver dónde está. ¿Dónde está? En este momento tenemos 21 participantes en la clase. Están inscritos 30. He revisado los exámenes, el cuestionario, y solamente han participado 25. Los felicito, las notas están en un promedio de 64 puntos más o menos. Han hecho un buen trabajo de estudio. No se olviden de esta noche, pero hay 5 estudiantes que ya no están rindiendo sus cuestionarios. Joana, tal vez todo del día le voy a pasar los nombres para que se contacte con ellos y no descuiden el cuestionario que viene, Jenny, ¿está bien? Está bien, doctor. Por otro lado, en el chat solamente tengo registrados 10 estudiantes, es decir, 10 asistencias. Necesito tener 21 asistencias. Por favor, en el chat coloquen exactamente los datos que les estoy pidiendo, ¿no? Nombre completo, correo electrónico, código SIS y teléfono celular. En cualquier circunstancia, ya he llamado a algunos de ustedes indicándoles si tenían alguna dificultad para ingresar a la plataforma, cosa de poder ayudarlos, ¿verdad? Jenny, les recuerdo, por favor, usted me colabora con la parte de los listados de asistencia a cada clase, ¿verdad? Sí, sí, doctor, los estoy anotando. Eso es. Muy bien. Es 8:20, 8:25, estamos nuevamente conectados.